días, buenos días. Bien. Sé que un sábado temprano, la clase tan interesante sobre hipertensión, nos toca desarrollar esta otra clase. Bien, les pediría que por favor prestemos atención, ¿ya? Esta es una clase un poco, entre comillas, pesada, pero vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico, lo más dinámico. Lo más importante es que deben ustedes aprender un tema que se llama arritmias. Vamos a ver las taquiarritmias. En esta clase, jóvenes, vamos a repasar las supraventriculares y las taquicardias ventriculares. Es importante fijarnos el siguiente concepto. La gente no va a una consulta externa o a una emergencia diciendo tengo arritmia. El concepto es vienen por alguna molestia, vienen porque tienen palpitaciones, vienen porque tienen mareo, vienen porque han hecho un síncope, vienen porque tienen disnea, por alguna de esas molestias. El paciente con sospecha de arritmias tiene o mareos, o palpitaciones, o hace un síncope, o tiene dolor precordial. Por alguna molestia viene. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Al examen clínico le tomas el pulso para ver la frecuencia, lo auscultas para ver la frecuencia y la regularidad y le haces un electrocardiograma. En función a eso, a los signos y síntomas y el electrocardiograma vamos a desarrollar esta clase. Jóvenes, todo ritmo cardíaco, o sea, si yo tengo una frecuencia cardíaca de más de 100, considerando que lo normal es entre 60 a 80, vamos a tener una taquiarritmia. Ahora, yo me he sentido muy contento porque mi clase es con música. Son unos temas de la pedagogía moderna, ¿ya? Bueno, casi comienzo a marchar. Chicos, 60, 80, más de 100 es una taquicardia. Y vamos a tratar, jóvenes, de ser muy prácticos. Ustedes tienen que tener el concepto, más de 100 es una taquicardia. Y tengo que desplegar dos brazos de diagnóstico diferencial. Las taquicardias de QRS estrecho, menos de 120 milisegundos, o prácticamente menos de 3 cuadraditos pequeños. Ya me está hablando de qué? De una arritmia que va por encima del nódulo auriculoventricular y circula por un haz de His-Purkinje normal. Las taquicardias supraventriculares. QRS estrecho, inmediatamente supraventricular. ¿De acuerdo? Y cuando mi taquicardia es de QRS ancho, el QRS es más de 120 milisegundos, más de 3 pequeños cuadraditos. Ya estoy hablando de arritmias que se producen por debajo del nódulo auriculoventricular y circulan por un sistema de haz de Purkinje generalmente anormal, taquicardia ventricular. Más de 100 es una taquicardia. QRS estrecho es supraventricular, QRS ancho es de tipo ventricular. Para recordar el sistema de conducción eléctrica, el nódulo sinoauricular se encuentra aquí, ¿no es cierto? En el descenso, en la vena cava superior, va por la aurícula derecha y un más que va a la aurícula izquierda. Y luego otro nódulo importante tenemos el aurículo ventricular y los impulsos van por las ramas de alas de His y las ramas de Purkinje. ¿Qué es una arritmia? ¿Por qué se produce la arritmia? Porque hay algo que altera el ritmo normal de la producción del impulso cardíaco, ¿cierto? Entonces tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, la haz de His con sus ramas y las fibras de Purkinje.
¿Cómo se traduce electrocardiográficamente? Cuando hay una activación de la aurícula, el nódulo se activa, se produce la onda P. Cuando hay una conducción al nódulo auriculoventricular, se produce el intervalo onda P-PR. Cuando hay una activación del ventrículo, se va a producir la onda QRS. Y cuando hay una repolarización ventricular, la onda ST y la onda T. Entonces es claro, la representación de la conducción eléctrica es nódulo sinusal, onda P. La conducción del nódulo auriculoventricular, intervalo PR, cuando hay activación ventricular es el QRS, la repolarización ventricular, el ST y la onda T. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de estos dos grandes grupos, de las taquiarritmias del QRS estrecho, vamos a revisar fundamentalmente, uno, la taquicardia sinusal, dos, las supraventriculares, dentro de las supraventriculares, la taquicardia supraventricular paroxística, la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente y más importante, y el flúter auricular. Y el otro gran brazo del grupo de arritmias, que es el de arritmias de QRS ancho, vamos a revisar las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y taquicardia supraventricular aberrante. Como mencionábamos, señores alumnos, una arritmia se produce porque hay un trastorno en la generación del impulso por focos arritmogénicos que producen automatismo o ritmo idioventricular o por trastorno de la conducción del impulso. ¿Por qué se produce una arritmia? Porque hay un trastorno de la producción, hay focos arritmogénicos. ¿De acuerdo? Hay focos arritmogénicos o porque el impulso está trastornado a nivel de la conducción, el fenómeno de reentrada, que significa conducción de la onda de activación eléctrica retrógrada en una región del miocardio que era refractario de la conducción eléctrica. Bien. ¿Por qué se produce una arritmia? Porque hay un foco arritmógeno ectópico que está produciendo automatismo o porque la conducción está alterada con este mecanismo. Aquí hay un daño en el miocardio, el impulso debiera pasar, normalmente aquí pasa, pero hay un fenómeno de reentrada y este fenómeno de reentrada es el que va a inducir la arritmia de manera puntual. ¿Por qué se produce una arritmia? Porque hay un foco arritmógeno ectópico o porque hay un trastorno de la conducción y el mecanismo más importante es el fenómeno de reentrada. Cuando hay un daño cardíaco, en vez de pasar adecuadamente el impulso aquí, hay un fenómeno de reentrada y esto origina un latido ectópico, una arritmia. Hasta aquí la cosa va sencilla. Estoy intentando que ojalá no haya una otra marcha. Arritmias cardíacas, jóvenes. ¿Por qué viene el paciente con arritmia cardíaca? Doctora, tengo palpitaciones. Disnea, sensación de falta de aire. Angina, dolor precordial, sensación de mareos. Esto es muy frecuente en la gente mayor. Síncope, de repente, ¡pum!, lo han encontrado tirado en el suelo. ¿Por qué? Estaba caminando y bruscamente perdió el conocimiento. O trastorno de conciencia. Y es causa frecuente de consulta a nivel ambulatorio y hospitalario. Es importante, jóvenes, hacer en todo paciente con sospecha de arritmia la evaluación de las funciones vitales, el pulso, más de 100 una taquiarritmia, ¿no es cierto? Menos de 60 una bradiarritmia. Importante el estado mental, si es una arritmia severa, probablemente el paciente tenga falla hemodinámica y tenga un trastorno, síncope. El estado hemodinámico. No es lo mismo tratar una arritmia que venga con un paciente con una presión normal que con un paciente que tenga una hipotensión. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, la arritmia debe ser tratada de manera urgente. Vamos a ver más adelante.
Más de 100 taquicardia, menos de 60 bradicardia, ¿cierto? Otro concepto importante, jóvenes, es, si yo tengo más de 100 taquicardia, es definir si es regular o irregular. Porque vamos a ver, una taquicardia sinusal. Ustedes antes de un examen, ¿no han tenido un poquito de taquicardia? Un poquito de palpitaciones. Generalmente es regular, la taquicardia sinusal, por estrés. Pero cuando la taquicardia es irregular, usted le toca el pulso. ¿En cuánto tiempo tomamos el pulso a nuestros pacientes? ¿60 segundos o 15 segundos? 60. En mi época eran 1 minuto, 60 segundos. En la época ustedes son 15, lo multiplican por 4, ya no. Eso no funciona. Para evaluar una arritmia usted tiene que ponerle el estetoscopio 1 minuto, así como en tráfico. Ya, 60. Tienes que verificar si es regular o irregular y vamos a ver la implicancia que eso tiene para más adelante. Hay que evaluar si hay disfunción ventricular. ¿Por qué de la causa de la arritmia? La arritmia será por un infarto, dará una arritmia. Hay un problema valvular, hay una estenosis mitral que te da una arritmia, que es una fibrilación ventricular. Es un problema metabólico. ¿Se acuerdan de la clase de hipertiroidismo? Cuando hay temblor, ¿no es cierto?, reflejo gastrocólico, sudoración y también taquicardia. Habrá una miocardiopatía, un prolapso de válvula mitral, un feocromocitoma, un hipertiroidismo. Estará utilizando fármacos que producen arritmia. Uno se tiene que preguntar de manera general. Y el elemento central para el diagnóstico de la arritmia, aparte de la clínica, es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y uno tiene que, cuando se sospecha arritmia en D2, hacerlo como trazado largo para poder identificar la frecuencia, el ritmo, la regularidad. Y obviamente en un paciente hay que evaluar el hemograma, una anemia. Una anemia severa, como mecanismo de compensación, te puede dar una taquicardia sinusal. Electrolitos, las hipercalemias, la hipocalemia, la hipercalcemia, la hipocalcemia también pueden darte trastornos del ritmo. El dosaje sérico de digoxina, los estudios toxicológicos, vamos a ver en las emergencias, y gente que usa cocaína le puede dar infarto, taquicardias severas o arritmias. Bien, esta lámina sí presten la atención. Cuando yo tengo un electrocardiograma, lo primero tengo que ver si el ritmo es rápido o es lento. Estamos en taquiarritmias, el ritmo debe ser rápido, más de 100 latidos por minuto. Es importante si es regular o irregular. Las taquicardias regulares son la sinusal, la supraventricular, puede ser el flúter auricular. Las irregulares, fibrilación auricular, fibrilación ventricular, como vamos a ver más adelante. Es importante si el QR es estrecho o es ancho. Este es el primer brazo del diagnóstico diferencial. Si es QR es estrecho, la lesión está por encima, supraventricular, y QR es ancho, ventricular. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Las taquicardias ventriculares son potencialmente malignas. Importante si tiene onda P o no tiene onda P, porque si no tiene onda P, ¿dónde está el daño? En el nódulo sinusal, parte de aurícula. Porque ¿de dónde se genera la onda P? Del nódulo sinusal, ¿cierto? Importante la relación PQRS. Y ojo, chicos, para su examen, la respuesta a estas 5 preguntas le hace que ustedes se hagan el diagnóstico. Entonces vamos a repetir. Importante ver la frecuencia, el ritmo, rápido o lento. 2, si el ritmo es regular o irregular. Cuando hagan su práctica es eso. ¿Cuánto de frecuencia tiene? ¿Es regular? ¿Es irregular? ¿Tiene o no tiene onda P? Y la relación de P con el QRS. Este es un electrocardiograma normal. ¿Qué reconocen en este electrocardiograma normal? Jóvenes, ayúdenme. Onda T. QRS, valor normal, la onda T. ¿No es cierto? El ST. Ustedes han revisado en su práctica. Revisen electrocardiogramas. ¿Ya? Y grábense esta figura. Para el estudio de arritmias, también es importante, no todas las arritmias son permanentes. Cuando alguien sospecha de arritmia, dice, doctor, he tenido una palpitación y un mareo,
y usted lo examina y le encuentra su ritmo normal. 60 latidos, rítmico, regular, no hay soplos y el electrocardiograma es normal. ¿Descarta que haya una arritmia? No. Estudio Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas. ¿De acuerdo? Ponen al paciente y después la lectura computarizada le dirá: de tal a tal hora tenía un extrasístole, una salva de arritmias auriculares, supraventriculares o ventriculares. Entonces el estudio Holter, ¿qué hace, señores? Evalúa la respuesta de la frecuencia cardíaca frente a la actividad y la respuesta con tratamiento con antiarrítmicos. Ya tengo otro elemento para estudiar: el electrocardiograma. ¿Un electrocardiograma normal descarta la arritmia? No. Tengo que hacerle un estudio Holter. Si tengo sospecha de arritmia, le hago un estudio Holter. Cuando los pacientes están gravemente enfermos, yo puedo hacer una telemetría. Le pongo las derivaciones y vía monitor voy chequeando. Porque vamos a ver en la clase del próximo martes, cuando hay un infarto de miocardio, la causa más importante de la muerte es la arritmia ventricular. Y ahí tú tienes que estar mirando, porque eso puede pasar en el transcurso de minutos, horas. A través de la telemetría hago el monitoreo y evalúo la aparición y evolución de las arritmias en pacientes graves. Electro, Holter, telemetría. Y en otros países, algunas clínicas tienen el registro implantado. Le ponen un dispositivo en la vía subcutánea y el paciente puede tener este dispositivo varios meses. Lo activa cuando él siente que de repente ese mareíto que tenía puede ser por una arritmia. Entonces, resumiendo, yo puedo evaluar una arritmia, primero clínicamente, después con un electro, un Holter, para evaluar arritmias a lo largo de 24 horas, en pacientes graves, la telemetría para ubicar arritmias potencialmente malignas y el registro implantado. También se puede hacer bajo técnicas invasivas, hacer un cateterismo para, a través de catéteres, evaluar a través de la electrofisiología la predisposición a presentar arritmias en mecanismos. Y en algunos casos, como vamos a ver en la fibrilación auricular, hay una técnica de poder hacer una ablación, entre comillas, cauterización de los focos arritmógenos para evitar la presentación de la arritmia. Bien, esto de manera general. Taquicardias supraventriculares, el primer gran grupo de las arritmias. Son taquiarritmias que necesitan de tejido auricular y de nódulo auriculoventricular o de ambos para iniciarse y mantenerse. Son de QRS estrecho, menos de 120 milisegundos o menos de 3 pequeños cuadrados, QRS estrecho. Las regulares, las taquicardias supraventriculares regulares son la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular, la taquicardia por entrada del nódulo auriculoventricular, la taquicardia por reentrada auriculoventricular, la taquicardia auricular, y son irregulares la fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia auricular ectópica. Y acá hay un detallito porque la medicina no es simple, es compleja. Yo puedo tener taquicardias supraventriculares con QRS ancho, regulares y irregulares, pero cuando la taquicardia supraventricular tiene aberrancia. Felizmente estas taquicardias supraventriculares con QRS ancho no son las más frecuentes, ¿de acuerdo? Ahora, es importante fijar este concepto. Hay taquicardias supraventriculares que pueden ser, dígame, ya. La aberrancia es cuando además del foco ectópico arritmógeno que está a nivel del ventrículo existen otras vías. Vamos a ver, ¿ya? Las taquicardias pueden ser recidivantes, pueden ser persistentes. Es importante definir la arritmia. Si el paciente viene con taquicardia y palpitación, lo primerito en su electrocardiograma lo que va a usted a hacer es QRS ancho o QRS estrecho. Si es QRS estrecho, supraventricular.
debes evaluar la inestabilidad hemodinámica. Si viene un paciente con una taquicardia, tiene 150 latidos y está hipotenso, va a la emergencia e inmediatamente cardioversión. Taquicardia con inestabilidad hemodinámica, cardioversión. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, usted lo evaluará. Si está en su competencia, le dará el tratamiento que vamos a ver más adelante o lo referirá a el cardiólogo. Es importante también preguntarnos, ¿tiene arritmia? Sí, pero ¿por qué? ¿Tiene alguna enfermedad cardiovascular de fondo? La respuesta puede ser sí o no. Si es cardiovascular, es isquémico, es valvular, es una miocardiopatía, es una cardiopatía hipertensiva, es una cardiopatía dilatada por un cuadro metabólico, hay que hacerse esas preguntas. La taquicardia sinusal. El ritmo cardíaco está originado ¿dónde? En esta taquicardia, en el nódulo sinusal. Es una taquicardia, como ustedes ven, de QRS estrecho. ¿Es regular o irregular? Es regular. Y esta es la taquicardia más común. ¿A qué responde? Estrés, dolor, hipoxia, anemia también. La taquicardia sinusal es la taquicardia más frecuente, se origina en el nódulo sinusal, te da una frecuencia por encima de los 100, 120 latidos por minuto, es regular. ¿Tiene onda P? ¿No tiene onda P? Sí tiene onda P, sí tiene onda P. ¿Dónde se ve acá la onda P? ¿Distinguen, jóvenes? ¿Distinguen su onda P? Eso te dice que es una taquicardia sinusal. Tiene onda P, QRS estrecho, el intervalo entre RR te da una frecuencia de más o menos, en este caso, 120. ¿A qué responde la taquicardia sinusal? Algún estímulo fisiológico: fiebre, dolor, estrés, anemia, ansiedad intensa. ¿Se trata la taquicardia sinusal? El tratamiento es de la enfermedad de fondo. Si tú calmas el dolor, calmas el estrés, calmas la fiebre, va. Cuando empezó a sonar, yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer la clase? Un poquito de taquicardia. Ahora que ha bajado el estrés, ya me toman un electro, probablemente esté mejor, ¿no? No, ¿por qué digo probablemente? Porque otra vez se empieza la banda. Cuadrito. ¿La taquicardia sinusal es rápida o es lenta? Rápida, porque ya si es lenta hablaríamos de bradicardia. ¿Tiene ritmo regular o irregular? Ritmo regular. QRS estrecho. ¿Onda P? Sí. Todas las ondas P conducen a una taquicardia sinusal y se debe tratar la causa inicial, ansiedad, fiebre, etc. Es la taquicardia más frecuente. Ven en estos electrocardiogramas la onda P, ¿se ve? Ahora, joven, cuando usted le ponga un electrocardiograma, como les voy a poner en el examen, no se asuste, ¿no? Inmediatamente. ¿Tiene onda P o no tiene onda P? Muy bien. 2. ¿Es regular o irregular? Miren ustedes con un papelito. Es regular, ¿no? 1500 entre el número cuadradito, ya te sale la frecuencia. Entonces tenemos, jóvenes, que comenzar a interpretar electrocardiogramas. ¿Alguien tiene duda de este electrocardiograma? 1. Es una taquicardia con onda P, regular. Una taquicardia de tipo sinusal. Ahora entramos a las arritmias más frecuentes, más importantes y de mayor morbilidad. Acá sí tenemos que prestar nuestro sentido, ¿ya? Fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente, que se produce ¿por qué? Por la presentación de, este es el nódulo sinusal. Acá ya no funciona el nódulo sinusal, sino focos ectópicos supraventriculares a nivel de las aurículas. Ya no hay un impulso, hay un montón de impulsos. Esta taquicardia se produce cuando el patrón caótico y difuso de la actividad eléctrica, ¿no es cierto?, suprime o sustituye el mecanismo normal. Es una arritmia ¿de qué tipo? ¿Rítmico o arrítmico? Arrítmico.
Primera diferenciación, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce la fibrilación auricular? ¿Por qué se producen múltiples focos arritmógenos? Porque el daño que se produce en las aurículas, sea por una miocardiopatía inflamatoria, sea por una miocardiopatía isquémica, sea por una miocardiopatía dilatada, va a producir inflamación o fibrosis del área del miocardio. Se va a producir una remodelación estructural y eléctrica de la aurícula izquierda. Hay actividad ectópica de fóculos auriculares, círculos de reentrada y disparo rápidos y repetitivos de los focos ectópicos en las venas pulmonares con conducción fibrilatoria a los cuerpos auriculares, de manera sencilla. Si se produce un daño a nivel auricular, una dilatación auricular, se va a producir inflamación, fibrosis, remodelación, y la actividad eléctrica ya no va a salir del nódulo sinusal de manera directa, sino de los focos. Entonces se van a producir una serie de disparos con la producción de una arritmia de QRS estrecho, pero es una arritmia arrítmica, ¿de acuerdo? Esta tablita es fundamental. La fibrilación auricular es una arritmia de ritmo rápido, de característica de ser una arritmia arrítmica, o sea, irregular. El intervalo entre el QRS y QRS es irregular. ¿Hay onda P o no hay onda P? Porque la presencia de onda P me dice que el nódulo sinusal está comandando, pero aquí ya no, son múltiples focos, no hay onda P. La relación P-QRS es ausente y el diagnóstico más probable en estas características es una fibrilación auricular. ¿Ven este electrocardiograma, jóvenes? Este intervalo es diferente a este intervalo, ¿no es cierto? Si ustedes comienzan a medir, los intervalos son diferentes. Este intervalo es el mismo que este intervalo, diferente. Arritmia arrítmica. ¿Cómo está el QRS? Estrecho. No hay más de 120 milisegundos. Y un detalle interesante. ¿Esto qué es? Las ondas de fibrilación. No hay una onda P. Son ondas de fibrilación. ¿De acuerdo? Igual acá. Uno diría la onda P, no, es que son ondas de fibrilación. Igual acá. ¿Estaríamos en capacidad de hacer un diagnóstico de una fibrilación auricular? La paciente viene con palpitaciones, mareos, ha tenido un síntoma, pulso 100, 120, regular, irregular, es irregular. Cuando le tomo su electrocardiograma, ¿qué encuentro? Número 1, no tiene onda P. Número 2, QRS estrecho. Número 3, no es regular, es irregular, es asimétrico. Número 4, tiene ondas de fibrilación. ¿Y por qué es importante la fibrilación auricular? La taquicardia sinusal te da un poquito de molestias, pero no tiene potencialidad de causar otra morbilidad. Esto sí apunta en los chicos. La fibrilación auricular, cuando está descompensada, 1, te produce insuficiencia cardíaca, y 2, es el principal factor de accidente cerebrovascular embólico. ¿Por qué tengo que diagnosticar y tratar una fibrilación auricular? Porque produce insuficiencia cardíaca por la respuesta ventricular tan irregular y alta, y va a producir émbolos que van a producir accidentes cerebrovascular isquémico. Por eso es muy importante. Causa importante de morbilidad y mortalidad y gastos de atención en la salud. En los Estados Unidos hay 2 o 3 millones de casos. 5 veces mayor de accidentes cerebrovascular. Por eso es importante. 5 veces mayor el riesgo de infarto cerebral. Se produce el 1% de los individuos entre los 60 y 65 años, pero en mayores de 80 años se va a incrementar notablemente. Es más frecuente en gente mayor, ¿no? Es más frecuente. Es una arritmia arrítmica. Usted va a encontrar que el pulso es irregular y entre
la auscultación encuentras latidos irregulares arrítmicos. Es una arritmia arrítmica. Pregunta, ¿hay arritmias rítmicas? Claro, la taquicardia sinusal es una arritmia rítmica, la taquicardia paroxística supraventricular es una arritmia rítmica, pero la fibrilación auricular es una arritmia arrítmica. Factores de riesgo, edad más de 65 años, los varones tienen mayor riesgo, y todos los factores vasculares, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia vascular periférica, la insuficiencia cardíaca, el infarto del miocardio, la obesidad, la apnea obstructiva, el hipertiroidismo. Pacientes posoperados de cirugía cardiotorácica pueden tener fibrilación auricular. Todo evento que dañe el miocardio, sobre todo a nivel de las aurículas, te va a producir fibrilación auricular. Causas: valvulopatías mitrales, cardiopatía hipertensiva o isquémica, cardiopatía hipertrófica, uso de alcohol, hipertiroidismo, pericarditis. Es importante. Y este datito, porque es un dato anecdótico que ustedes tienen que saber, no, más que anecdótico y frecuente. Cuando hay una arritmia, que es una fibrilación auricular, que se produce por focos ectópicos a nivel de las aurículas, cuando hay una vía accesoria, hay un cuadro electrocardiográfico que se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en la cual la frecuencia ventricular puede ser de mayor de 200 por minuto con QRS amplia y conducción anterograda. Esta sería una de las excepciones, una fibrilación auricular con vía accesoria, síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde el QRS es ancho, ¿no?, por esta vía accesoria o aberrante. Es importante cuando uno evalúa un paciente con fibrilación pedirle sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, hormonas tiroideas, evaluar la función renal y hepática, y en algunos casos, como es una arritmia embolígena, va a producir trombos en las aurículas, muchas veces la ecocardiografía transesofágica puede ser de utilidad para definir si el paciente tiene trombos o no, porque, como vamos a ver más adelante, uno de los tratamientos es la cardioversión. Y si yo hago una cardioversión en un paciente que tiene un coágulo, vamos a tener riesgo de hacer accidente cerebrovascular. Igual, acá reconocen, jóvenes, esta época. Número 1. 120, pero esto es diferente a esto, ¿no es cierto? Estos intervalos son diferentes, es una arritmia rítmica. El QRS es ancho, es estrecho. Hay ondas P. Alguien que se imagine y dice que es una onda P, no, pero aquí hay variantes, ¿no? Más parecen ondas de fibrilación. Acá está más claro, ¿no es cierto? Entonces, no es difícil, siempre y cuando uno siga una sistemática, ¿de acuerdo? Aquí hay otro ejemplo más sencillo también, ¿no es cierto? El QR es estrecho, los intervalos PR son asimétricos, es una arritmia arrítmica irregular, y hay ondas de fibrilación, no hay una onda P, ¿no es cierto? Aquí ven estas ondas de fibrilación, ¿no es cierto? Uno podría decir que aquí hay una onda P, pero en realidad no es, no se repite. Dígame. No, pero la sistemática es uno tiene que ver las 12 derivaciones, pero para el análisis de la arritmia generalmente el D2 largo, un D2 pero largo, ¿ya? Este electro, ¿ustedes pueden diagnosticar ahí una fibrilación auricular o no? Claro, de primer pantallazo de repente no, pero uno analiza, ¿no es cierto? QRS estrecho, ya no es una ventricular, pues es una supraventricular. ¿Es rítmico o arrítmico? Los PR, ¿cómo están? Arrítmico. ¿Hay ondas P? Hay ondas de fibrilación. Acá, por ejemplo. No hay onda P. Jóvenes, ¿usted podría decir, señor Delgado, que es una fibrilación auricular o no? Es una fibrilación auricular, no hay que darle vueltas. ¿Cierto? Porque ya ustedes saben, QRS
Intervalo PR, ausencia o no de onda P, ondas de fibrilación. Perfecto. Hay formas clínicas. Hay una fibrilación de primera aparición, generalmente esto van a las emergencias. Hay fibrilaciones auriculares paroxísticas que se dan en menos de 48 horas. Hay fibrilaciones auriculares persistentes, tiene ya más de 48 horas y menos de 7 días. Pero lo que más van a ver ustedes como médicos generales al inicio, nosotros los médicos internistas, generalmente son las fibrilaciones auriculares crónicas. Pero cuando a usted le pregunten cuántos tipos de fibrilación auricular conocen, aparición reciente. La paroxística, la persistente y la crónica. ¿Cuál es la más frecuente? La crónica, la que vamos a ver. Diagnóstico de la fibrilación auricular. Síntomas. No hay un síntoma característico, por eso empecé a echarlo. Los pacientes vienen con palpitaciones, con disnea, con fatiga, con signos de insuficiencia cardíaca, con signos de edema agudo pulmonar, pueden tener signos de angina, pueden tener síncope. Pero cuando usted lo evalúa pulso acelerado, arrítmico, no hay sincronía entre el pulso central y el pulso periférico, es una arritmia arrítmica. Le tomo su electrocardiograma que está arriba, ¿reconocen o no? Clarísimo. Esta es una fibrilación auricular. ¿Por qué? No porque lo están viendo de pantallazo. QRS estrecho, no tiene onda P, los intervalos PR son irregulares, por eso hay que tener su papelito, y no tiene ondas P sino ondas de fibrilación. ¿Por qué es importante, jóvenes, diagnosticar una fibrilación auricular? Riesgo de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Imagínense que a uno le dé un accidente cerebrovascular que daña tu calidad de vida, hay que prevenirlo y eso se puede prevenir. ¿Cuáles son los objetivos de la fibrilación auricular? Primero, controlar el ritmo. Idealmente sería pasarlo a ritmo sinusal. 2, prevención de tromboembolismo. Acá vamos a aprender a usar los anticoagulantes. Es una de las arritmias en las cuales se tiene que dar anticoagulación y el control de la frecuencia cardíaca. Cuando pregunten en el examen cuáles son los objetivos del tratamiento de la fibrilación auricular, ritmo, frecuencia y la prevención de la tromboembolia. Los pacientes pueden ser convertidos a ritmo sinusal mediante la cardioversión. ¿Qué utilizo? ¿Cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica? La cardioversión eléctrica se usa cuando el paciente tiene una taquicardia, en este caso una fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica. Los pacientes deben recibir anticoagulación adecuada antes de la cardioversión, ¿no es cierto? Y debemos tener los niveles de electrolitos estables. Para la cardioversión electiva, la anticoagulación terapéutica debe ser por lo menos 4 semanas antes del procedimiento, a menos que una ecocardiografía transesofágica te diga que no hay infarto. Si viene un paciente y tú lo diagnosticas, está en shock y tiene una fibrilación auricular de frecuencia alta, ¿cuál va a ser el tratamiento? Coordinamos un centro cardiológico para la cardioversión, pero la cardioversión, si es menos de 48 horas, le hace la cardioversión inmediata. Si es más de 48 horas, hay que buscar que no haya un trombo. Le hace su ecocardio transesofágica. No hay trombo, le hace la cardioversión. Si no, hay que anticoagularlo 4 semanas para la cardioversión. ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos con la cardioversión, jóvenes? Revertir el ritmo de un ritmo ectópico, caótico, de fibrilación a un ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Se puede Doctor, intentar. Dígame. Disculpe, ¿cómo vendría un paciente si fuese, o sea, la historia clínica de un paciente si fuese menos de 48 sería algo, una emergencia, ¿sí o no? Pero si fuese mayor de 48 horas, ¿cómo vendría a consulta, por emergencia? No, generalmente cuando hay inestabilidad hemodinámica, la familia lo trae. Y uno puede hacer... ¿Cómo sabe que son 48 horas y no menos de No, 48? tendrías tú más o menos que preguntarle desde cuándo comenzó a sentirse mal. De repente lo llevaron al inicio a un consultorio, le han hecho un electrocardiograma y se ha deteriorado. No es tan fácil fijar el concepto del tiempo.
pero tendrías que ver desde cuándo empezó el síntoma y cuándo lo has recibido tú como médico. Del primer síntoma. Claro, de los síntomas, de la palpitación, ¿no? Vamos a seguir. Esta lámina es un poco cargada, pero solamente. Se puede controlar el ritmo con cardioversión, pero si no se puede, cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica. Se pueden utilizar la flecainida, la propafenona, u otros fármacos como la quinidina, la procainamida, u otros como el sotalol o la dofetilida. Estos jóvenes como información general, ¿de acuerdo? No vamos a hacer más énfasis, pero quiero que quede el concepto. Si hay una fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica, el concepto es cardioversión. Eléctrica, antes debemos ver si es menos de 48 horas se puede hacer la cardioversión, siempre y cuando no hay un coágulo, y si es de más de 48 horas, anticoagularlo 4 semanas antes de la cardioversión. Si no hay opción de cardioversión eléctrica, farmacológica, uso de antiarrítmicos, flecainida, propafenona, quinidina, procainamida, sotalol o dofetilida. En amiodarona, este es un fármaco que sí lo tenemos en la gran mayoría de hospitales y sí convendría utilizarlo. Es un fármaco antiarrítmico muy eficaz para lograr la cardioversión farmacológica. Pero ¿cuál es el problema de la amiodarona? La amiodarona puede darse vía endovenosa, puede darse vía oral, pero su problema es el riesgo de la toxicidad. Amiodarona te puede dar depósitos microcorneales, te puede dar fibrosis pulmonar, te puede dar hipotiroidismo, te puede dar hepatotoxicidad, etc. Es una antiarrítmico que puede ser utilizado en pacientes con cardiopatía estructural. Es un excelente antiarrítmico de un espectro muy amplio. El detalle es la toxicidad. Cuando usted dé amiodarona a un paciente, ¿y por qué lo damos? Porque es relativamente accesible, no es muy cara, es de uso mucho más amplio, pero el riesgo de toxicidad debe ir al oftalmólogo, hacerle su radiografía de tórax, sus pruebas hepáticas para evitar la toxicidad. Podemos controlar el ritmo con bloqueadores multicanal, amiodarona, dronedarona. En nuestro país es la amiodarona. Bloqueadores de canales de potasio como la dofetilida son en los Estados Unidos, y bloqueadores de canales de sodio, disopiramida, flecainida, propafenona. Revisen amiodarona porque es lo que vamos a ver más frecuente en nuestros hospitales. Prevención de eventos tromboembólicos. Vuelvo a repetir, jóvenes, la fibrilación es un factor de alto riesgo para fenómenos tromboembólicos. Pregunta, ¿un paciente con fibrilación auricular que no tenga contraindicación debe anticoagularse? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Todo paciente con fibrilación auricular persistente debe anticoagularse a no ser que haya una contraindicación. ¿Por qué? Porque le estoy evitando el riesgo de accidente cerebrovascular embólico. ¿Cómo se anticoagula? Utilizando la warfarina para lograr un índice de normalización entre 2 y 3, el famoso INR, y también se pueden utilizar los nuevos anticoagulantes. Los tenemos en nuestro medio, el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban, que siendo igualmente eficaces requieren menos control del INR. ¿Y qué hacemos en los pacientes en los cuales no se puede anticoagular? Tiene riesgo de caída, tiene riesgo de hemorragia digestiva, tendré que ver la opción de aspirina o clopidogrel. Aspirina o clopidogrel protegen un 21% promedio del riesgo de ACV, versus los anticoagulantes que tienen una protección por encima del 60%. Consejo: si usted ve un paciente en la atención primaria que es un fibrilador y que no recibe nada, usted le va a indicar o un anticoagulante o un antiagregante plaquetario según el riesgo. No. El esquemita donde actúan los fármacos en la cascada de la coagulación, esto lo van a revisar. El dabigatran, rivaroxaban y apixaban son los nuevos anticoagulantes. Nosotros usamos mucha warfarina en el país. Estos han resultados muy, eficaces. El tema es el costo nada más. Mientras una warfarina puede estar en 20 céntimos cada pastilla, dabigatran, rivaroxaban, apixaban puede estar entre unos 10 o 15 soles la pastilla.
Entonces, para algunos sectores de nuestra población esto puede ser limitante, pero tienen algunas ventajas básicamente en cuanto a la dosificación y no tienen tantas interacciones como warfarina y no requieren un control mensual del INR. ¿Ya? Jóvenes, acá presten atención. Cuando voy a tener un paciente con fibrilación y lo voy a anticoagular, tengo que tener dos escalas. La CHAS-VAX y la Hasbled. Porque yo no puedo anticoagular diciendo, oye, me parece que sí o me parece que no. Tengo que tener criterios claros. ¿No es cierto? Esta escala la revisan ustedes, la de CHAS-VAX, y apliquen en su práctica. Es una escala muy simple en la cual le das una puntuación al paciente. ¿Tiene fibrilación? Perfecto. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Sí, le das un punto. ¿Tiene hipertensión? Sí, le das otro punto. ¿Tiene edad de 75 años? Le das 2 puntos. ¿Es diabético? Un punto. ¿Tiene un ACV o un ACV isquémico transitorio o antecedente de tromboembolismo? Le das 2 puntos. Enfermedad vascular, un punto. Entre 65 y 74 años, un punto. Es mujer, le das un punto y máximo 9. Yo les voy a presentar un caso. Tengo un paciente de 80 años. ¿Cuántos puntos? 2. Ya, chicos. Reducción. 80 años, 2 puntos. Es diabético. ¿Cuántos puntos? Es hipertenso. Ya ha tenido un ataque isquémico transitorio. ¿Ya? ¿Cuántos puntos tengo? 6. En base a la escala CHAS-VAX, con un paciente con puntuación mayor o igual de 2 debe recibir anticoagulación oral. ¿Este paciente debe recibir o no? Por supuesto que sí. Otro casito clínico. Paciente tiene 20 años. No tiene diabetes, hipertensión, no tiene accidente cerebrovascular, no tiene nada. Solamente tiene una taquicardia y es una fibrilación que tengo que estudiar. ¿Le doy o no le doy? ¿Por qué? Porque su riesgo es bajo, no tiene factores de riesgo. Según el CHAS-VAX no debo darle. ¿No es cierto? ¿Qué le doy? Le doy antiagregantes plaquetarios, aspirina o clopidogrel. Para eso sirve el CHAS-VAX. Paciente, muy viejito, no, le va a hacer daño. Un momentito. Si el paciente tiene, otro ejemplo, 78 años, es diabético y tiene insuficiencia vascular periférica, ¿le doy o no le doy? Es 80 años, tiene insuficiencia vascular periférica y es diabético. Según el CHAS-VAX, le tengo que dar. ¿Y por qué es importante el CHAS-VAX? Porque si usted le da a un paciente fibrilador un anticoagulante, tienes que estar seguro que tiene los criterios. Esta es una medicina más moderna, más científica, ya no es al ojo por ciento. Hay que darle a los pacientes según esta escala de CHAS-VAX, ¿ya? Y el otro gran riesgo, la anticoagulación es maravillosa. ¿Cuál es el riesgo de la anticoagulación? El sangrado. La escalita de Hasbled. Les confieso, a mí no me gustan mucho las escalas, pero cuando uno es médico moderno y trabajas con seguros, tienes que cuidar de las espaldas. Hasbled, CHAS-VAX para tomar decisiones terapéuticas. Esta escala también es muy sencilla, le das un punto si el paciente es hipertenso, si tiene trastorno de función renal o hepática, 1 o 2 puntos según haya, si tiene un accidente cerebrovascular reciente, 1 punto, si tiene historia de predisposición al sangrado, 1 punto, si el INR es lábil, o sea, le das warfarina y está, que sube y baja el INR muy frecuentemente, 1, si está de edad avanzada, 1, y los fármacos, 1 o 2, si usa aspirina, AINES, ¿no? Si es un paciente de 90 años, hipertenso, con un accidente cerebrovascular reciente, tiene un Hasbled probablemente de 1, ¿no es cierto?, más 1, 2, 3. Una puntuación mayor o igual de 3 implica un riesgo alto de sangrado y requiere precaución con el uso de fármacos antitrombóticos. No quiere decir que no le voy a dar, pero a ese paciente lo tengo que tener muy cercano en evaluar que no tenga una úlcera, en evaluar que ese accidente cerebrovascular tenga por lo menos 3 meses o más de instalado, porque es un paciente que tiene alto riesgo de sangrado. Entonces,
Por un lado, el ChatBax, ¿para qué me sirve? Para definir si debe o no anticoagularse, y el Hasbled para tener una idea del potencial de sangrado cardiovascular, sangrado, digamos, por cualquier vía, ¿no? ¿Cómo controlamos la frecuencia cardíaca? Si una fibrilación está muy rápida, tiene más de 150, 160 latidos, ¿va a qué? A ser un corazón insuficiente y va a precipitar una insuficiencia cardíaca. Podemos controlar la respuesta ventricular con bloqueadores como la digoxina, los beta bloqueadores, los antagonistas del calcio. Los calcio antagonistas tenemos al verapamil, al litiazem, los beta bloqueadores al atenolol, bisoprolol, metoprolol, digoxina y amiodarona. En nuestro medio, los fibriladores crónicos generalmente usan digoxina, que va a disminuir la frecuencia cardíaca. También se usa con mucha frecuencia la amiodarona, pero ojo con su toxicidad. En nuestro medio, verapamil, litiazem, atenolol, bisoprolol y metoprolol son fármacos que están de éxito. Igual, atenolol, litiazem, digoxina, amiodarona para el control de la frecuencia cardíaca. Esto lo voy a pasar rapidito nomás. Para la prevención de complicaciones tromboembólicas debemos valorar con el ChatBax el riesgo del tromboembolismo y con el Hasbled el riesgo del sangrado. Son escalas muy sencillas. Revisen el ChatBax. Si tengo un paciente con fibrilación, si es valvular, de frente a anticoagulantes. Si no es valvular y es menor de 65 años, probablemente un ChatBax bajo, terapia no anticoagulante, sino de repente solamente aspirina o clopidogrel. Pero si el paciente es mayor de 65 años, tiene una fibrilación no valvular, evaluamos el ChatBax. Si es 0, antiplaquetarios, si es 1, terapia anticoagulante, si es más de 2 también, y evaluamos el Hasbled para poder evaluar la posibilidad de usar, ¿no?, los anticoagulantes. Debemos controlar la frecuencia con nódulos que prolongan la conducción a través del nódulo auriculoventricular. Ya hemos dicho, para controlar la frecuencia de litiazem, verapamil o beta-bloqueadores o digoxina, y como tratamiento no farmacológico para el control de la frecuencia de la respuesta ventricular se puede hacer ablación del nódulo con implantación de un marcapaso. Pero obviamente esto lo tendremos que derivar al cardiólogo para que lo pueda hacer. Nosotros como médicos, para controlar la frecuencia, para que el corazón no esté tan acelerado, utilizaremos litiazem, verapamil o beta-bloqueadores y la digoxina. Revise lo que es un fármaco de mucha utilidad. Y si no se controla la frecuencia, el cardiólogo evaluará a través de la electrofisiología la posibilidad de una ablación del nódulo auriculoventricular. ¿Cómo controlamos el ritmo? Con la cardioversión farmacológica. Paciente hospitalizado. En los Estados Unidos hay un medicamento que se llama la ibutilina, que tiene una eficacia del 45%. Y para el mantenimiento del ritmo, ojalá, si el paciente pasa de ritmo de fibrilación a ritmo sinusal y queremos mantenerlo, se utilizarán antiarrítmicos como la flecainida, propafenona, sotalol, sofetilide, dopedarona. En nuestro medio, por acceso, es más frecuentemente utilizada la amiodarona, que es un fármaco muy útil, pero que tiene perfil de toxicidad que es necesario conocer y evaluar. Si no mejoran con los tratamientos farmacológicos la cardioversión eléctrica, menos de 48 horas sin anticoagulación, más de 48 horas cardioversión con anticoagulación, y en muchos centros, ¿no?, sobre todo de alta especialidad, se están planteando la ablación curativa a través de un catéter. Haces el cateterismo, ubicas en la, digamos, ubicación donde está el nódulo sinusal y haces una ablación de los principales focos arritmógenos y podrías solucionar el problema de la fibrilación auricular. Esta es otra lámina muy sencilla. Los fármacos se usan para cardioversión farmacológica. Esto ustedes lo pueden realizar en casa. Y es importante prevenir la fibrilación. Manejo de los factores de riesgo, manejo de las dislipidemias, ¿no?, y los inhibidores de ECA en la insuficiencia cardíaca y hipertensión disminuyen la posibilidad de fibrilación auricular. En realidad, todo lo que signifique preservar un corazón indemne
va a evitar la posibilidad de fibrilación auricular. Hemos visto la principal arritmia cardíaca. ¿Cómo estamos en tiempo delegado? Creo que estamos aún. Ya, vamos a seguir. Estas arritmias sí las voy a pasar un poco más rápido porque nos hemos detenido en fibrilación. El flúter auricular es otra arritmia menos frecuente, producido por un fenómeno conocido como reentrada auricular. Es una arritmia con una frecuencia de aproximadamente 150 latidos por minuto. En el diagnóstico y en el tratamiento es similar en cuanto a la fibrilación auricular. El flúter auricular también puede dar tromboembolismo y se asocia a cardiopatías crónicas o enfermedad pulmonar, y el tratamiento es similar. ¿Cuándo estamos frente a un flúter? Cuando de manera práctica encontramos un QRS estrecho y hay ondas en sierra. Esto es característico del flúter auricular, ondas en sierra. Pregunta: ¿la fibrilación es regular o irregular? ¿El flúter es regular o irregular? El flúter es regular, ¿de acuerdo? Ahí está la clave, ¿ya? Es una taquiarritmia rápida de ritmo regular, QRS estrecho, no hay ondas P, pero ¿qué hay ondas? Ondas rápidas de dientes de sierra, digamos. ¿Pueden distinguir ustedes este flúter auricular, jóvenes? Arriba está la grafiquita pedagógica, aquí está el electrocardiograma. ¿Qué es esto? Ondas de sierra, ¿cierto? Este es un flúter auricular. ¿Cuándo? Buena pregunta. ¿Son ondas P? Ondas de sierra. Ondas de sierra. Ahora, la electrocardiografía es un arte y una ciencia. Tienes que ver miles de electros para que fijes, pero este es un electro típico. Les voy a pasar una página web también donde hay un banco de electrocardiogramas, pero esta no es una onda P, esta es una onda de sierra, una fibrilación, perdón, un flúter auricular. Aquí también D, ¿cierto? La otra arritmia importante, la taquicardia paroxística supraventricular, es una taquicardia que se caracteriza por ser de inicio brusco y de término también brusco. Generalmente la taquicardia paroxística supraventricular lo vamos a ver ¿dónde? En las emergencias. Pedro, ¿cómo estás? Suelen ser asintomáticas en algunos casos, pero también los pacientes pueden tener mareos, sensación de dolor de pecho, de falta de aire, malestar general, ¿no? Pueden aparecer en personas sin cardiopatías. Entonces es una arritmia, como ustedes ven acá, de frecuencia alta. Hay un fenómeno de reentrada. Es una arritmia rápida, de QRS estrecho, ¿no? Generalmente no vamos a ver las ondas P porque están enmascaradas, y es de una frecuencia alta, de más de 130 hasta 200 latidos por minuto. Ven aquí, jóvenes, es una taquicardia con QRS estrecho, no se puede ver la onda P porque está enmascarada, pero es regular, no tiene ondas de sierra. No podemos hablar de flúter. No es irregular, no podemos hablar de fibrilación auricular. No es sinusal. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia mucho más alta y en la sinusal sí vemos la onda P, aquí no. Entonces es una taquicardia supraventricular y por la característica es paroxística. Hay una diferenciación, y esto simplemente para mencionarlo, que una de las formas de taquicardia supraventricular paroxística que tiene mecanismos de vías anómalas de conducción, los ACEs de Kemp, son los pacientes que tienen el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en las cuales hay un electrocardiograma en la cual hay una representación electrocardiográfica de esta onda, o de este ACE de Kemp, ¿no es cierto?, que te va a dar la vía anómala de la conducción. Esta es la grafiquita, y vemos acá una taquicardia paroxística supraventricular, como es una taquicardia de alta frecuencia. Si el paciente viene descompensado, usted le puede dar adenosina endovenosa, o si no hay la adenosina y hay un cardiólogo y hay una máquina desfibriladora, se puede hacer la cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo?
también se puede utilizar el verapamilo. Generalmente ustedes en una emergencia, cuando vean una taquicardia supraventricular paroxística, si el paciente está hemodinámicamente inestable, le hacen la cardioversión, y si no hay cardioversión y hay adenosina, se le puede dar la adenosina. Pero nosotros frecuentemente no tenemos adenosina y a veces no hay desfibrilador. Podemos utilizar el verapamilo, ¿cierto? En dosis de 10 miligramos administrado en 10 minutos bajo control electrocardiográfico. ¿Cómo se trata la taquicardia paroxística supraventricular? Cardioversión, adenosina o verapamilo. En nuestro medio usamos más el verapamilo. Cuando el tratamiento es crónico, se pueden utilizar el verapamilo, los bloqueadores beta, los fármacos del grupo 1C, que en realidad lo que hacen es enlentecer la respuesta ventricular. Un algoritmo sencillo, hay la taquicardia supraventricular. Se puede hacer maniobra vagal, se le hace al paciente que pueda vomitar. Si no tiene soplo carotidio, se le hace un masaje carotidio, ¿no es cierto? Se le puede poner la cabeza en agua muy fría. Esta taquicardia supraventricular puede revertir, o de lo contrario darle un bolo de adenosina o verapamilo. Si no hay mejoría, este algoritmo implica la cardioversión eléctrica. Voy a pasar, Pedro, te voy a robar 5 minutitos, estamos con problemas de horario. Taquiarritmias ventriculares, esto sí lo voy a pasar rápido, jóvenes. Primer concepto, son arritmias potencialmente mortales. ¿De acuerdo? Puede haber una taquicardia ventricular no mantenida o no sostenida cuando hay 3 o más complejos ventriculares que terminan en 30 segundos, de ahí la importancia de hacer una buena evaluación con un electrocardiograma largo. Puede ser mantenida monomorfa si esta es una taquicardia de QRS ancho de duración de más de 30 segundos, requiere cardioversión. Si es polimorfa y QRS variables, hay un síndrome electrocardiográfico muy famoso, la torcida de punta o torcida de Juan, ¿no? Y la fibrilación ventricular es un estado de mucha gravedad que generalmente eso lo vemos en pacientes que están próximos a hacer paro cardíaco. Las taquiarritmias ventriculares están asociadas a miocardiopatía isquémica, dilatada o infiltrativa. Generalmente el paciente tiene una cardiopatía estructural muy severa y son taquiarritmias de QRS estrecho o ancho. Jóvenes, se repetió este cansancio. Esto es de QRS ancho, ¿no es cierto? Un QRS ancho con patrón de taquicardia ventricular. Obviamente en el estudio se podrá hacer una ecocardiografía para ver, ¿no?, la hipoquinesia, en el caso de una isquemia, una prueba de esfuerzo, resonancia magnética, coronariografía para estudiar la cardiopatía. Pero es importante evaluar. Por ejemplo, aquí vemos una serie de extrasístoles de latidos anormales. QRS ancho, ¿no es cierto? Entonces esta es una extrasistolia. Este es un latido ventricular ectópico, ¿de acuerdo? Pero miren lo que va pasando acá. Igual. ¿Qué observan en esto? Ya lo que es un QRS. Es un QRS muy ancho y en taquicardia. Esta es una taquicardia ventricular. Si usted ve un electro esto, inmediatamente el paciente debe ser derivado a un centro altamente especializado. Mira acá. QRS ancho, taquicardia. En un principio sí podría haber una onda P, ¿no es cierto? Pero no se ve que esté enmascarado por la frecuencia alta. Pero esto no se van a olvidar, jóvenes. No hay que ser cardiólogo para evaluar un electro. Este es un electro que da miedo, entre comillas. Tiene que ser tratado urgentemente con desfibrilación y cardioversión. Y la torcida de punta, que es una forma de una taquicardia ventricular en la cual hay una morfología variable. Miren ustedes este electro. Este también es un electro, ¿no?, con una taquicardia de QRS ancho, pero miren las puntas. No son simétricas, son irregulares. La punta está torcida. El mismo tratamiento. ¿De acuerdo? Aquí pueden diferenciar un poco más. Es una taquicardia supraventricular sin usar fibrilación. Es una taquicardia ventricular tipo torcida de punta.
paciente potencialmente en riesgo de morir. En la fibrilación ventricular hay un ritmo caótico, desorganizado, con una actividad mecánica ventricular ineficaz, incompatible con la vida. Aquí que ven, jóvenes, hay un patrón totalmente irregular, caótico. ¿No han visto en las películas de las emergencias? De repente va a ser sisos histórico. Este es un paciente que está en fibrilación ventricular. ¿Ven la diferencia en esta imagen? Aquí hay una taquicardia ventricular, todavía hay un PR que puede ser simétrico, pero el QR es ancho. Pero aquí, en esta torcida de punta, lo mismo acá. Fibrilación ventricular, tratamiento cardioversión no sincronizada, implantación de desfibrilador, posteriormente ablación con catéter por radiofrecuencia. Se puede dar lidocaína amiodarona. La amiodarona en nuestras emergencias sigue siendo un fármaco de mucha accesibilidad y muy útil para no solamente la fibrilación auricular, sino también la taquicardia ventricular. Y en pacientes ya estables se pueden utilizar los bloqueadores y los inhibidores de ECA. También sotalol, lidocaína y oxidatina. Revisen, jóvenes, estos algoritmos prácticos: taquicardia QRS estrecho, fibrilación o taquicardia supraventricular paroxística. Este QRS ancho, que puede ser una taquicardia ventricular o excepción. Pueden haber taquicardias supraventriculares con QRS ancho cuando son por vía aberrante. ¿De acuerdo? Y aquí está la clasificación. Pedro, te robo un minutito nada más porque ya estamos fuera. A ver, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué es esto? Ondas de sierra. Flúter auricular. Esto. Taquicardia ventricular. Esto. Miren acá. Miren este esquema. No. Síndrome de Wolff-Parkinson, ¿no? Sí. Ya, esto. ¿Qué ven? ¿Hay onda P? No hay onda P. Es una arritmia rítmica, QRS estrecho, sin onda P, fibrilación auricular. Esto. QRS estrecho, rítmico. ¿Qué es? Ya, venga. Taquicardia sinusal. Esto se los voy a dejar. ¿Esto qué es? ¿Por qué no? El paciente está muriendo. Fibrilación ventricular. ¿Y esto? Miren las puntas. Listo. Jóvenes, señor delegado, estoy dejando una carpetita donde les dejo les estoy dejando toda la clase, unos electrocardiogramas típicos. Acá hay un simulador muy sencillo para que jueguen en su casa evaluando las arritmias. Por favor, con sus profesores de práctica, lean este artículo, Arritmias en atención primaria. Es muy ilustrativo. Muchas gracias, jóvenes.